Tengo una pregunta. Para iniciar, quería saber si ustedes saben cuál es el verdadero motivo que está generando la guerra comercial. ¿Alguien tiene algo en la cabeza como que nos pueda decir? Bueno, leíste la respuesta perfectamente. Normalmente hay muchas alternativas, muchas opciones que uno puede llegar a elegir. Inicialmente, como precisamente la pregunta lo dice, pues uno lo correlaciona mucho con una guerra comercial, porque Estados Unidos está importando muy poco Estados Unidos está importando mucho de China y ellos están exportando muy poco precisamente hacia esa región. Sin embargo, realmente el motivo que hay por detrás, y el más grande y el más importante, es todo ese tema de la revolución tecnológica. Ustedes también vieron recientemente lo que sucedió con Huawei, que les habían puesto un veto, que no, desde la semana entrante entonces ya el software y todo lo que administraba Google a los Android ya no va a terminar funcionando. Terminaron aplazando eso, pero si se dan cuenta precisamente, digamos que al final el foco de atención precisamente es todo el tema tecnológico. Entonces, efectivamente, como vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, pues les tenía un video para mostrar, pero como esta presentación está en PDF, lo que les voy a recomendar es que se metan en YouTube, busquen Deep Learning y van a encontrar unos videos bien interesantes en los cuales se muestra cómo los robots ya están aprendiendo a tomar decisiones por ellos mismos. ¿Sí? Antes, cómo estaba funcionando todo este tema, uno les metía como unos algoritmos y lo que terminaban haciendo robots era seguir ciertas reglas que uno les ponía con determinadas restricciones y ellos seguían a la perfección la orden que uno le diera. Sin embargo, ahora los robots ya están teniendo la capacidad de pensar por ellos mismos. En este video que ustedes pueden llegar a ver, lo que van a encontrar es precisamente un juego de Atari que uno tenía que disparar hacia arriba y romper un montón de bloquecitos, y lo que sucedía es que le enseñaron a un robot a jugar eso. Entonces uno ve varias iteraciones. La primera vez el robot, como es la primera vez que se enfrenta a este juego, lo que sucede es que simplemente mata dos bloquecitos y uno pierde muy rápidamente las vidas. Ya cuando uno lo ve la segunda vez jugando este juego, lo que va a encontrar es que se demora mucho más tiempo jugando y mata mucho más bloquecitos arriba. Y ya cuando uno lo ve después de 1 hora de entrenamiento, el robot por sí solo ya nunca se deja matar y termina matando todas las cosas de arriba. Y es un tema que simplemente el robot lo aprendió por sí solo. Sabía que si caía algo, él perdía una vida y tenía que acabar con todo lo de arriba. Entonces entendió un poco cómo era la función del juego. Y al final, pues digamos que ese es el famoso Deep Learning. Ahora imagínense todo lo que les acabo de mencionar. Fue complejo porque eso se ve mucho mejor en un video, pero imagínenselo ahora en un robot o en una posible guerra bélica. ¿Sí? Unos robots que uno pueda llegar a mandar a cualquier parte del mundo. Pueden ser también avioncitos que uno mande, que se controlen simplemente por control remoto y ni siquiera va a haber en un futuro la necesidad que tomen la decisión: aquí hay una base, aquí veo unas armas, aquí voy a disparar, aquí voy a lanzar una bomba, cualquier tipo de decisión. Tienen un alcance demasiado importante. Uno realmente no es muy consciente. Si tienen la oportunidad de revisar la última edición de The Economist, crearon todo un capítulo precisamente como sobre todo el impacto bélico que va a generar todo lo que viene siendo la evolución tecnológica. Entonces, más allá de lo que les mencionaba ahorita, de que simplemente es el Huawei, que es un teléfono que todos ustedes también seguramente van a tener ahí en la mano, que es lo que está afectando como el comercio entre Estados Unidos y China, no, esto va mucho más allá y tiene unos alcances gigantescos que, pues, el ejemplo como primordial que les estoy dando precisamente en estos instantes es como también un tema bélico. ¿Quién va a ser en que en un futuro va a tener primero el poder en tecnología y segundo también, pues, en una guerra, quién va a ser mucho más fuerte que el otro? Pasamos a la siguiente diapositiva, ya teniendo claro precisamente lo que les acabo de mencionar en la diapositiva número 5. Lo que van a encontrar son dos cosas bien interesantes. Estamos ahorita en una coyuntura en la cual la guerra comercial está influyendo en que el ciclo económico mundial se esté debilitando. Tal vez ustedes han escuchado mucho lo que ha sucedido con Alemania, que ya hablan de que está en recesión. En Italia, con toda la polarización política, desde el comienzo del año está en recesión técnica. También se habla de la desaceleración económica en Estados Unidos. Y a nivel general, estas grandes potencias a nivel mundial se están desacelerando. Aquí lo que llama más la atención, lo que ustedes ven aquí en la parte de la izquierda, esas barritas que ustedes ven, es la duración en meses de cada ciclo económico.
Recuerden que todo en la vida es completamente cíclico. Momentos en que hay auges en las economías, momentos en que se debilita, eso es completamente natural. Y en el caso de las economías, esos ciclos uno los puede medir. Hay veces que los ciclos duran 5 años y la economía vuelve y se debilita, vemos una recesión o una crisis, vuelve y se recupera. Y actualmente lo que más llama la atención, si ustedes ven la columna que está más arriba, que es la línea que está en azul oscuro, dice 123 meses. Es decir, el ciclo económico actual ha sido el ciclo económico más prolongado de toda la historia. Este ciclo económico inició posterior a la crisis financiera del 2008 y llevábamos más de 10 años en el cual las economías a nivel mundial están creciendo. Y en promedio, una economía, en este caso, debe crecer alrededor de 3,3 años. Vemos que duran como tal esos ciclos. Entonces, estamos presenciando como tal esta anomalía y eso lo que sugiere, si ustedes pues hacen seguimiento a la estadística, es que se tiene que comenzar a debilitar. Estamos como en un extremo en el cual pues muy seguramente las economías se tienen que debilitar. Entonces, parte de lo que explica precisamente toda esta coyuntura es eso que les estoy mencionando, pues un ciclo muy prolongado. Lo segundo es lo que está a la derecha. Entonces, entramos en un ciclo de debilidad y aparte de todo, pues Estados Unidos y China se agarran a pelear y se incrementan aranceles y eso no es bueno para absolutamente nadie, eso termina afectando mucho el comercio internacional y pues generando que las economías, pues si se están desacelerando, pues se desaceleren mucho más rápido y más profundamente. ¿Ustedes creen que Donald Trump ha logrado el objetivo que él quería con toda esta guerra comercial, incrementando aranceles? Que efectivamente ellos están exportando más a China y que las importaciones de China dejaron de llegar? La respuesta es no. Desde que llegó Donald Trump al poder, pues lo que estamos viendo, aquí tenemos en la gráfica de la derecha, en esas columnas, es las exportaciones que hace Estados Unidos hacia China, que es como la segunda barra, hacia la Unión Europea, Japón, Alemania, México y Colombia. Y lo que ustedes encuentran es que entre el 2016, que es precisamente el año en que habían elecciones en Estados Unidos, y el 2018, que es el cierre del año pasado, tenemos primero un deterioro del déficit de balanza comercial. Es decir, si antes había déficit, porque Estados Unidos siempre ha estado en déficit, se deterioró, se incrementó, pasando de 735 mil millones a 875 mil. Y vean en la segunda columna, China, el déficit comercial con China se empeoró también, pasando de 347 mil a 420 mil. Entonces, a pesar de que Donald Trump ha tomado estas decisiones de cogerla contra China, pues lo que estamos viendo es que no está surgiendo para nada efecto. Lo que estamos viendo es que el problema antes se está completamente agravando. Ahí el resto de columnas, sobre todo lo que quiero que se den cuenta es este año Donald Trump contra quién la ha cogido, contra México. México, ¿por qué? Pues ustedes lo ven ahí, aparte de un problema de migrantes, de migración, también es porque, pues, digamos que esos son los principales países con los que ellos tienen déficit, los que más le compran a ellos y ellos no les venden tanto a cada uno de ellos. Entonces ahí ya hace como el problema también de la guerra comercial y al final pues se une con otro fenómeno estadístico de crecimiento mundial que está llevando a cabo que actualmente pues las economías estén muy débiles. Aquí lo que vamos a apreciar es también dos indicadores bien interesantes que ustedes les pueden hacer seguimiento. A la izquierda tienen el comportamiento de las acciones del mercado accionario en Corea del Sur. Desde mitad del año pasado, el mercado allá lo único que ha hecho es caer, ¿sí? Y en ese escenario, ¿qué lo puede estar explicando? ¿Por qué muestro Corea del Sur? Corea del Sur es una economía que más del 50% de sus exportaciones dependen, es una economía que más del 50% depende de las exportaciones. ¿Exportaciones de qué? Precisamente de componentes tecnológicos. Si ustedes ya entran a mirar mucho más en detalle, van a encontrar que las exportaciones en el último mes cayeron alrededor de un 12 a 15%. Y si miran más aún profundamente, lo que van a encontrar es que esa caída se explica por los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Son chips chiquitos, que es todo lo que tienen los celulares, lo que tiene este micrófono, lo que tiene todos esos parlantes. Esas cositas cayeron exportaciones un 15% hacia China. Y es que pues Corea del Sur tiene que ver precisamente mucho con Estados Unidos y al final la guerra comercial también los ha perjudicado a ellos. Entonces al final lo que quiero reflejar ahí es que como le va a Corea del Sur es un indicio de cómo le da al desempeño del comercio a nivel mundial. Es decir, el comercio está muy débil precisamente asociado un poco a esta historia. En la parte de la derecha ven el PIB, el crecimiento de la economía de China. Recientemente pues teníamos el reporte del segundo trimestre, ese crecimiento fue el más bajo desde
que se tiene historia, son cerca de 3 décadas, y la economía china se viene desacelerando desde el 2008. Ustedes ven, pues pegó un repunte, crecimiento del 12%, y actualmente está creciendo ya muy cercano al 6%. Entonces, la principal economía emergente se está desacelerando y eso tiene un impacto absolutamente muy importante sobre el resto de las economías del mundo. Aquí lo que vamos a ver vamos a ver si Europa está mejor. ¿Sí? Pues estamos tratando de bajar por cada una de las regiones del mundo. Y lo que vemos en la parte de la derecha, este es un índice de PMI. Ese índice de PMI lo que trata es de predecir un poco cómo está la economía en Europa. Y lo que vemos es que este indicador viene también en tendencia a la baja. Y también lo dividimos en dos: cómo está toda la Unión Europea y también cómo está individualmente Alemania, que ustedes saben que Alemania es la economía más importante de toda la eurozona. Y cualquiera que uno vea, igual si ustedes miran otros países, imagínense mirando ahí el Reino Unido, cómo va a estar ahorita con toda la historia y la volatilidad que ha generado el Brexit, va a estar completamente igual. Entonces lo que estamos viendo es una debilidad también en Europa, que en Europa Donald Trump no se ha querido meter con ellos. Él se quiere meter con ellos también a ponerle incremento a las aranceles de los automóviles, específicamente de los que provienen de Alemania. Y menos mal no lo ha hecho, porque si eso sucede, digamos que pues termina agravando un poco la situación como tal en Europa. Entonces, en ese caso, en ese escenario, vemos que Europa no luce mucho más positiva. Y si ustedes miran el desempeño del mercado de acciones en la parte de la derecha, van a encontrar que el sector financiero, que es la línea que está en azul oscura, que es la de más abajo, respecto al resto del mercado está muy mal. Es que resulta que hay unos problemas también en el sistema financiero en Europa, están muy endeudados, se están quedando sin plata, están también teniendo problemas que las tasas de interés de inversión allá son negativas. Si ustedes tienen unos ahorritos y quieren decir, van a un banco y le dicen, bueno, yo quiero invertir aquí a 10 años, ¿qué tasa me ofreces? El menos 0,50. Sí, allá ni siquiera, aquí contamos la fortuna de que aún le ofrecen uno el 4,5, 5, 6%, dependiendo de la duración, pero allá resulta que las tasas de interés son negativas. Y un banco, el objetivo de un banco precisamente es ganar de la intermediación, de entre lo que ellos piden prestado y lo que prestan. Imagínense entonces el escenario de tasas negativas, pues digamos que eso también termina afectando agresivamente a los bancos, y no solo a los bancos, sino también a los fondos de pensiones. Pues los fondos de pensiones tienen el objetivo de precisamente generar esa renta para cuando nosotros nos pensionemos, pero si todos los recursos están invertidos a tasas negativas, entonces ¿cómo van a terminar cumpliendo como tal con el objetivo que ellos tienen planteado? Entonces hay un problema gigante, importante también en Europa. Y me puedo quedar acá también un montón de tiempo hablándoles del tema de la polarización política, que no solo aquí en Colombia. Mencionaba ahorita lo del Brexit. Si ustedes miran también lo que ha sucedido en Italia, allá cada como 6 meses están tratando de buscar elegir un nuevo primer ministro. En España, pues digamos que la situación no es mucho más positiva, y pues todo eso también termina afectando mucho como tal el crecimiento de esas economías. Aquí lo que vamos a apreciar un poco es, entonces nuevamente me centro en Norteamérica, y sobre todo como por cifras oficiales de la Reserva Federal de Estados Unidos. En la parte de la derecha ven un indicador que calcula la Reserva Federal, la Fed de Nueva York, en el cual ellos tratan de medir la probabilidad de una recesión en Estados Unidos de aquí a un año. Y esa probabilidad ya está muy cercana al 40%, está llegando a los niveles en que estaban en el 2008, está muy cercano ya, 45 más o menos estuvo en esa época. Y pues también hasta el mismo Banco Central, si ustedes le han hecho un seguimiento completamente este año a lo que sucede afuera, van a encontrar que este año ellos al comienzo iban a decir, vamos a subir tasas de interés. Todos los bancos centrales al comienzo del año a nivel mundial, no, vamos a subirlas porque todo esto está bien, está habiendo inflación. Pero como todo lo que les mostré a continuación está preocupando, los bancos centrales están comenzando a bajar las tasas de interés, porque precisamente están previendo de que, pues digamos que pueda llegar a venir algo fuerte de aquí hacia el 2020. En la parte de la izquierda lo que quiero resaltar un poco, la línea azul oscura, ese es las sorpresas económicas. Todos nosotros los analistas tratamos de mensualmente estar realizando proyecciones de cómo está la economía, cómo está la inflación, cómo está cada uno de los sectores, y cuando salen los datos uno compara lo que uno estimaba contra lo que sale realmente. Entonces resulta que todas esas estimaciones este año han salido a la baja. Esa línea azul cayendo, lo que significa eso, es eso, que todos los reportes económicos que se han dado este año han salido por debajo de lo que estaban esperando los analistas, es decir,
habían unas expectativas muy positivas y pues no ha terminado siendo así. Teniendo en cuenta todo esto que les acabo de mencionar a todos ustedes, ¿hacia dónde creen que se dirige el dólar? Ya se ha subido un montón. ¿Creen que se va a seguir subiendo o que ya va a caer? ¿Que va a bajar? Listo. Bueno, entonces tengo un reto bien importante porque yo no creo que vaya a bajar. Yo creo que va a seguir subiendo un poco más. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es lo que ven aquí. Es para nosotros, me refiero a nosotros, es a los colombianos y a todas las economías en que tienen moneda propia, los dólares son completamente finitos. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar aquí, el precio del dólar, depende de los dólares que entran a la economía y de los dólares que salen. Es decir, uno tiene que hacer un balance. ¿Qué tanto entró, qué tanto salió? Hay muchos o poquitos dólares dentro de la economía. De ahí se determina el precio del dólar. Es como así de sencillo, como cualquier producto, oferta y demanda. Teniendo en cuenta eso, digamos que el Banco Central de la República no imprime dólares, también como para darle un poco más solidez a la idea. Que el Banco Central, el Banco de la República, imprime son pesos colombianos. Y en Colombia, si se imprimen dólares, esos son ilegales. Esos no, digamos que no se tienen en cuenta acá. Pero digamos que a nivel general, esa es la idea principal que ustedes tienen que tener en cuenta. Dependemos de lo que entra y de lo que sale. Y resulta que este año el dólar está tan alto, es precisamente porque han entrado mucho menos dólares de los que entraban en años completamente atrás. Y han salido muchos más dólares también de los que salían antes. Entonces, ese fenómeno, ¿a qué se debe? Eso es lo que les voy a tratar de explicar. Primero, pues, ese tema del flujo de dólares, de qué tanto entra y qué tanto sale, para nosotros los economistas lo llamamos el déficit de cuenta corriente. O sea, la forma más sencilla de explicarles como les estoy mencionando. Entonces, ustedes seguramente si también averiguan cómo está el déficit de cuenta corriente de Colombia. Colombia siempre es un país que está en déficit, en cualquier variable que ustedes lo miren, el déficit de cuenta corriente se está deteriorando, ese déficit se está ampliando cada vez más. Entonces, ese déficit de cuenta corriente es la línea, el componente azul oscuro de la gráfica de la izquierda. El componente azul clarito, qué pena. El componente azul oscuro de la gráfica es el déficit fiscal. Y es pues todo el endeudamiento al final que tiene la nación. Esos dos indicadores que yo les acabo de mencionar son los indicadores que siempre mira un inversionista extranjero al momento de decidir invertir. Es decir, en esa economía, ¿qué tantos dólares hay? Como es un extranjero, pues tiene que saber si hay mucho dólar para cuando yo vaya a sacar, pues tienen con qué devolverme. Y qué tan endeudados están, pues también pues saben si me van a pagar o no, ¿sí? En cierta medida. Colombia en esa tabla que ustedes ven ahí ha cogido cada vez más hacia la izquierda. Es decir, esos déficits se han ampliado cada vez más. Antes estábamos como alrededor de Perú. Y a la izquierda, los países que están al extremo, pues precisamente miren quiénes están. Está Argentina, que allá ustedes han visto lo que ha pasado con el dólar, que se ha devaluado un montón también, nuevos máximos históricos. Turquía cambió un poquito, hace un año Turquía estaba al lado de Argentina, pero allá también es la segunda moneda más devaluada a nivel mundial, pero ya se controló un poquito. Y tenemos Sudáfrica, Brasil. Entonces, cuando ustedes miran este tipo de balances, que la palabra técnica que le llamamos nosotros es déficit gemelo, es decir, déficit de cuenta corriente y déficit fiscal, se han deteriorado. Al final lo que encontramos es que en Colombia, por ese lado, pues digamos que no nos va muy bien. Lo otro es lo que ven a la derecha, nuestra economía depende del precio del petróleo. Así sobre el crecimiento económico, y eso yo creo que en la realidad ustedes se dan cuenta, uno dice, ¿por qué nuestra economía depende tanto del petróleo si realmente pues uno no lo vive tan a fondo en el sentido en el PIB pesa alrededor de un 7%, es muy poquito, y su importancia se debe pues porque los flujos de dólares que entran al país realmente dependen del petróleo, principalmente porque nosotros no exportamos casi que ninguna otra cosa más. Entonces, saber hacia dónde se dirige el precio del petróleo es completamente importante. Entonces, uniendo ahora los cabos de todo lo que les he venido hablando un poco, les estaba hablando de si hay desaceleración económica mundial, tiene que haber menos demanda de commodities, menos demanda de petróleo, es decir, el precio del petróleo tiene que estar bajo. Y segundo, si ustedes miran el comportamiento de otros commodities, lo que van a encontrar es lo que ven aquí en la parte de la derecha. La línea azul clarita es el comportamiento del resto de commodities a nivel mundial y la línea azul oscura es el precio del petróleo Brent. La línea azul clarita no ha dejado de caer.
la azul oscura, se ha mantenido al alza. Entonces hay un gap entre lo que viene sucediendo con el precio del resto de commodities y el nuestro. Y lo que sucede es que, pues, hay la probabilidad de que el precio del petróleo siga cayendo por la desaceleración económica mundial. Y si eso termina sucediendo así, pues digamos que también eso explica por qué el dólar se tiene que subir. Pasamos a la siguiente. Hay dos indicadores bien interesantes también como que me gustaría mostrarles mucho, es el de la izquierda, la popularidad de un presidente. Dependiendo de la popularidad de un presidente, también está su economía y está el dólar. Donald Trump, así gustenos o no, tiene una popularidad del 45% y vean la correlación que tiene con el dólar, es 1 a 1. La popularidad de Iván Duque es como del 20%. El peso colombiano, ¿dónde está? Está muy abajo, el dólar está muy alto. A la derecha también hay otra historia bien interesante y es que China viene devaluando su moneda, entonces Colombia tiene que subir mucho el dólar para no incentivar ese tipo de variables. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos, fueron varios indicadores que les quise mostrar. Por eso es que nosotros creemos que en medio de la volatilidad del dólar, ustedes lo van a ver que se sube 100, se cae 50, todos los días así más o menos. La tendencia de largo plazo continúa siendo alcista y va a seguirlo siendo hasta que esta desaceleración económica no toque fondo. ¿Cómo le va a ir a nuestra economía? La forma más sencilla, digamos que aquí tenemos un público bien variado. Para saber cómo le va a nuestra economía, yo lo que sugiero fácilmente es miren todos los días cómo está el dólar, ¿sí? Si el dólar se sube mucho, eso no es bueno para nosotros, porque la inflación se va a subir. ¿Ustedes quieren traer algún tipo de bien importado? Fertilizantes, si ustedes pues trabajan en la agricultura o cualquier cosa, van a comprar algo por Amazon, ya lo van a encontrar mucho más costoso. Entonces, si el dólar se sigue subiendo, eso es muy malo para el consumo de los colombianos. Genera mucha inflación y si genera inflación, ¿qué genera? Incremento de tasas de interés y si se suben las tasas de interés, ¿qué termina sucediendo? Pues que al final la economía se desacelera. Entonces, si el dólar se sigue subiendo mucho más allá de lo que está haciendo actualmente, eso no es tan bueno como tal para nuestra economía. Entonces, todos los días miren, ¿cuánto está el dólar hoy? No, o cuánto se ha subido el dólar en el último mes. Traten de hacer ese seguimiento. Y si ustedes comienzan a ver que 3.400, 3.500, 3.600, 3.700, 3.800, entonces pues tengan en cuenta mucho que eso nos va a terminar afectando negativamente. Si comienza a coger hacia abajo, como ustedes decían, que creen que va a caer, pues si comienza a caer, pues entonces bien, porque eso es bueno para la economía. Entonces, eso sería completamente atractivo. Para terminar, como hablando de las estrategias de inversión, entonces yo siempre digo, yo siempre comienzo hablando y casi que asusto a todo el mundo, ¿sí? Porque no, usted me está diciendo que va a haber una recesión, que todas las economías se están desacelerando, entonces pues si usted me va a vender algo, yo no le voy a hacer caso porque prefiero tener mi platica debajo del colchón, estar completamente asegurado. En medio de todo lo que les dije, espero haberles al menos dejado dos ideas claras. La probabilidad de que el dólar se siga subiendo es muy alta. Y si el problema es el dólar, ¿ustedes qué harían al momento de invertir? Pues, si el dólar se sube, pues invirtamos en dólar, ¿sí? Así quedamos cubiertos completamente naturalmente. Entonces, pues uno se asusta, pues si el dólar se está subiendo. Yo siempre sugiero tener unos dólares en el bolsillo, eso nunca sobran. Si ustedes van a pasear, si quieren viajar o comprar algo importado, si ustedes tienen unos dolaritos y el dólar se les sube a 4.000 pesos, pues ustedes ya tenían el dólar y ustedes no lo sienten completamente. Pues una recomendación es siempre tener algo en dólar. Yo decía, en estos momentos ustedes me preguntan a mí, yo desearía tener una proporción más grande de dólares que de pesos, pero igual con que uno tenga, no sé, depende del escenario, un 10% de lo que uno tiene ahorrado, un 20%, digamos que eso es completamente positivo. La otra alternativa de inversión, si ustedes se invierten en CDTs o en renta fija y van al banco, van a una oficina y dicen, tengo estos ahorritos, quiero invertir en un CDT, normalmente ahí les van a ofrecer alternativas de inversión en tasa fija y bajo el escenario actual lo mejor es tratar de buscar alternativas de inversión que estén indexadas a la inflación. También existen ese tipo de papeles. Entonces, ¿quiénes ofrecen eso? Muchas fiduciarias, muchas comisionistas de bolsas, ustedes van allá y les preguntan, quiero invertir en un fondo de inversión colectiva de renta fija, los asesoran muy bien, miran el riesgo que ustedes quieren asumir, bajito, alto, depende de lo que ustedes deseen, y al final esos portafolios lo que tienen es inversiones precisamente en este tipo de alternativas. Entonces, si la inflación se sube, las inversiones como están atadas a la inflación, se puede subir la inflación al 10% y no importa porque la rentabilidad de sus papeles también va a estar rentando como tal, como lo haga la inflación.
Y en esta lo que quería mostrarles yo simplemente es como todas las alternativas de producto. Estos son los que ofrecemos donde yo trabajo, sin embargo, pueden ir a cualquier lado y seguramente habrán muy similares. Alternativas de inversión en renta fija, en acciones, balanceados son una mezcla de varios activos. Siempre les recomienda a uno tener de todo un poco. Imagínense que yo aquí me equivoqué y ustedes compraron dólar y se cayó, y la inflación se comenzó a descender, pero si ustedes tenían otro tipo de inversiones en tasa fija y también tenían inversiones en acciones, pues al final todo eso se termina balanceando y obtiene una rentabilidad muy atractiva. Fondos inmobiliarios que también, pues digamos que tienen retornos bien interesantes, y activos internacionales, que es lo que ven en la última columna. Entonces, al final, en medio de todo este panorama, realmente uno puede hacer mucho. Yo creo que la coyuntura actual nos debe servir mucho también es a ser muy conscientes de la importancia de tener dólares. Porque simplemente si ustedes ahorita nunca les hacen un seguimiento al dólar, pero si quieren viajar afuera y van a decir, bueno, esa vaina está muy costosa, está muy cara, siempre compremos un par de dólares y digamos que eso al final los va a terminar aliviando mucho bajo ese tipo de escenarios, y hasta que la desaceleración económica global no toque fondo, vaya a haber recesión o no, el dólar va a seguir subiendo. Bueno, eso era todo lo que tenía planeado para mostrarles.